En la primera mitad del siglo XX, el sueño de volar creó algunos de los aparatos más extraordinarios que se hayan visto. Antes del despegue del primer aeroplano, los dirigibles rígidos permitieron realizar viajes aéreos colectivos, y un pequeño grupo de visionarios planeaba la construcción de la mayor aeronave de la historia. Constituirían la primera aerolínea del mundo. Realizarían los primeros bombardeos aéreos sobre ciudades. Alemania imaginó un imperio unido por una flota de estos gigantes silenciosos. Y durante un tiempo pareció que el dirigible iba a conquistar los cielos. Ahora nuestros investigadores se disponen a explorar esa era pasada y estudiarán el mundo de los constructores de dirigibles. Viajarán al lugar donde voló el primer prototipo. Descubrirán las ingeniosas ideas que permitieron la construcción de algo tan enorme. Entrarán en los hangares de cepelines de la Marina estadounidense, unos edificios de madera tan grandes que tienen un microclima propio. ¿Qué dimensiones tiene este sitio? Y desvelarán la función vital pero poco conocida que los dirigibles desempeñaron en la Segunda Guerra Mundial. Entremos en el mundo perdido de la era de los dirigibles. Mundos perdidos, la era de los dirigibles. En la última mitad del siglo XIX, pocas personas habían soñado con viajar a larga distancia por el aire. El aeroplano aún no era una realidad práctica. El único medio tangible de volar era el globo aerostático. Y al no poder controlar su rumbo era poco más que una novedad. Aún así, unos cuantos visionarios creían que habían hallado el modo de conquistar los cielos mediante los enormes dirigibles llamados cepelines. Sigue siendo la mayor aeronave que haya existido, y es una de las creaciones más sorprendentes de la historia de la aviación. Durante un breve periodo fue la vanguardia de la tecnología aeronáutica. Y todo acabó con una catástrofe espectacular. Ahora nuestros investigadores quieren averiguar más datos sobre el mundo de los dirigibles. Lo que hallarán será un futuro perdido, una idea que nunca llegaría a cuajar. Eleanor Herman es escritora e historiadora. Utilizará sus conocimientos para obtener una imagen de esa época olvidada. Volar en algo así tendría que ser como que de repente te brotasen alas. David Brascia es ingeniero industrial y un apasionado de la historia de la aviación. Desea entender la evolución de estos monstruos del cielo y el ingenio aplicado a su construcción. Lo primero que ves es que no hay volante de dirección. Me siento muy cómodo aquí arriba. La historia del dirigible empieza aquí, en el lago Constanza, en la frontera de Alemania, Suiza y Austria. Aquí vivía el hombre cuyo apellido acabaría asociado a los dirigibles, el conde Ferdinand von Zeppelin. Von Zeppelin lo arriesgó todo para cumplir el sueño de poder surcar los cielos, creando una aeronave que pudiese recorrer el mundo y ganar guerras. Eleanor debe buscar de dónde surgió la idea visionaria del conde y cómo la hizo realidad. Visita el Museo Zeppelin y habla con el conservador Jürgen Bleiber. Antes de que los hermanos Wright presentasen su primer aeroplano, el conde Zeppelin había ideado el dirigible y se convirtió en una obsesión para él. ¿Cómo empezó todo? El conde Zeppelin tomó parte en un vuelo en globo en 1866 y seguramente influiría mucho en él. Le fascinaban todos los aspectos del vuelo y vio su utilidad tanto militar como civil. Invirtió mucho de su dinero en la creación del dirigible, pero la gente solía tomarlo por loco. Hay que entender que a finales del siglo XIX, la idea de los vuelos civiles por todo el mundo y de los vuelos militares largos parecía una locura. Pero el conde Zeppelin demostraría que tenía razón. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la flota Zeppelin sería la primera aerolínea del mundo y transportaría a 40.000 personas. En la fábrica NT Zeppelin de Alemania, donde aún hoy construyen dirigibles modernos, Eleanor habla con el experto en zeppelines John Provan. Quiere saber cómo son estas aeronaves.
La primera idea del conde Zeppelin fue crear como una locomotora con vagones, hacer un tren aéreo. Esa idea no habría salido bien. En un principio tuvo forma de cigarro alargado durante unos cuantos años. Y durante la Primera Guerra Mundial le dieron una forma más aerodinámica, muy similar a los dirigibles actuales. El sueño del conde Zeppelin de un transporte público rápido y mundial creó una enorme industria en toda Alemania, dedicada a fabricar piezas para los dirigibles. Puede que la pieza más singular de los primeros dirigibles fuese la bolsa de gas. Se hacía con intestino de vaca. En Berlín había 16.000 mujeres trabajando en una fábrica dedicada solo a la limpieza de intestinos de vaca, porque se necesitaban unas 500.000 vacas para conseguir suficiente material para la bolsa de gas de un solo dirigible. Esas bolsas se llenaban de hidrógeno, un gas muy inflamable y más ligero que el aire que elevaba las naves del suelo. Cuanto mayor era la bolsa, mayor la elevación, así que las naves aumentaron de tamaño y también los hangares donde se construían y almacenaban. El conde era rico, pero el proyecto se llevó todo lo que tenía. Al buscar modos de reducir costes, dio con soluciones muy creativas. Aquí construyó el conde Zeppelin su primer dirigible y su primer hangar, en medio del lago. ¿En medio del lago? ¿Cómo lo hizo? Tenga en cuenta que el primer hangar que el conde construyó lo pagó de su bolsillo. Ese primer hangar le costó 65.000 marcos, que entonces era mucho dinero. Pero no podía permitirse comprar terreno, así que ese fue el medio menos caro de hacerse con un espacio amplio. El conde también comprendió que sacar aquellos enormes dirigibles de los hangares sería difícil si las condiciones del viento no eran idóneas. Y encontró una solución bastante elegante. El hangar flotante rotaría en función de la dirección del viento. Le permitía sacar y guardar el dirigible sin depender de la dirección del viento, lo cual habría sido un gran problema si el hangar estuviese en tierra. ¿Giraban todo el edificio según la dirección del viento? La fábrica flotante giraba automáticamente. Estaba anclada por un extremo para que el viento hiciese girar todo el hangar, y el dirigible siempre estaba en la dirección correcta para el despegue. Después, una vez bien orientado el dirigible, se extraería el suelo del hangar con el dirigible sobre él. Se abría como una caja de cerillas. El dirigible estaba sujeto al suelo y un barco remolcador tiraba de la plataforma hacia afuera, quedando lista para el despegue. Fue el inicio de algo extraordinario. En un periodo de 20 años, el conde von Zeppelin transformó el dirigible de una idea experimental en una realidad práctica y factible. Era el orgullo de Alemania. En la siguiente década creó naves cada vez más lujosas. El futuro del Zeppelin era halagüeño. Su éxito crecería y luego decaería con la mayor aeronave que se haya construido, el Hindenburg. Nuestros investigadores están reconstruyendo la época que dio las mayores máquinas voladoras de la historia, los dirigibles. La historiadora Eleanor Hermann está en Alemania y el ingeniero David Brascia está en los Estados Unidos. Han descubierto que los grandes dirigibles del pasado fueron obra de un pequeño grupo de visionarios. El más famoso de ellos, el conde Ferdinand von Zeppelin. Y han visto que creó una fábrica flotante para construir sus primeras naves. Al empezar la época de los viajes largos, los dirigibles llevaron un lujo sin igual a los cielos. En 1928, el Graf Zeppelin realizó un vuelo sin escalas desde Alemania a los Estados Unidos. Fue el primer vuelo intercontinental de la historia. Los pasajeros viajaron con elegancia, en cabinas privadas, con comida exquisita y un comedor de lujo, desde el que gozaban de vistas impresionantes. En Nueva York se pensó incluso en anclar dirigibles a la cima del edificio Empire State. El auge del Zeppelin parecía imparable. Eleanor visita la NT Zeppelin, la empresa sucesora de la del conde Zeppelin, donde actualmente aún fabrican dirigibles. Aquí habla con el experto John Proban. Viajar en un Zeppelin sería algo impresionante para la gente de hace 100 años, la mayoría de la cual nunca había subido a un avión. Se sentirían como si les hubiesen brotado alas. Por primera vez en la historia podías ver el mundo desde arriba.
Fue el Concorde de esa época. Era el medio más rápido de cruzar el océano. Se tardaba 2 días y medio en llegar a Norteamérica frente a los 10 días que se tardaba en barco, y con un lujo que jamás se ha vuelto a igualar. En 1936, el Graf Zeppelin se vio superado por el Hindenburg. Este medía 245 metros de longitud. Jamás se ha construido otra aeronave mayor. La gente se quedaba atónita al ver una nave solo 23 metros más corta que el Titanic flotando sobre su cabeza. Fue el dirigible más perfeccionado hecho por la empresa Zeppelin y el orgullo del Tercer Reich. Mientras que en los modelos anteriores los pasajeros iban apretujados en una barquilla, en el Hindenburg se usaba parte de la enorme estructura del globo para albergar cabinas de pasajeros en 2 cubiertas. Gracias a un modelo a escala de las secciones del Hindenburg existente en el Museo Zeppelin, Eleanor puede imaginar cómo era viajar en ese dirigible. Un billete de ida en el Hindenburg costaba tanto como un coche nuevo en Estados Unidos, y un billete de ida y vuelta costaba igual que una casa media estadounidense. Por esa cantidad de dinero, los pasajeros ricos gozaban de comodidad y lujo. Es mucho más cómodo incluso que un vuelo transatlántico actual en primera clase. Comparado con otras formas de transporte existentes en la época, el Hindenburg era muy superior. Un viaje de larga distancia en avión era como una prueba de resistencia. Para apreciar completamente el lujo de los dirigibles como el Hindenburg, deberíamos compararlos con los aviones de la época. Al embarcar a los pasajeros, recibían tapones para los oídos, porque el ruido de los motores era ensordecedor. Se sentaban en sillas desvencijadas de mimbre atornilladas al suelo, que vibraban con fuerza. Las azafatas eran enfermeras tituladas, destinadas a sostener recipientes por si los pasajeros tenían que vomitar. Por el contrario, un vuelo en el Hindenburg era como estar en un hotel de 5 estrellas. Era muy lujoso, contaba con comedor y un salón, ambos equipados con mobiliario de aluminio ligero en moderno estilo Bauhaus. Esto no solo era tecnología ultramoderna, también era moda de vanguardia. Y después de cenar, los huéspedes podían pasar al salón de fumar en un dirigible lleno de hidrógeno muy inflamable. Parece una locura. Solo había un encendedor eléctrico aquí en el lateral. Esta sala era posible porque había más presión de aire dentro de ella y así el hidrógeno nunca podría entrar en la sala. Siempre había oxígeno y aire saliendo del recinto. Fumar estaba prohibido en el resto del dirigible. Incluso se comprobaba que los pasajeros no llevasen cerillas al embarcar. La medida era muy lógica, ya que la nave albergaba 16 bolsas enormes de gas con 198.000 metros cúbicos de hidrógeno inflamable. El esqueleto de la nave tenía 19 kilómetros de vigas, unidas por 4 millones de remaches y sostenida por 193 kilómetros de alambre de piano. Toda la nave iba cubierta por 162.000 metros cuadrados de tela. Este gigante podía flotar en el aire gracias al hidrógeno de las bolsas de gas. El hidrógeno se vuelve peligroso cuando se mezcla con el aire, y se adoptaron medidas de seguridad complejas para minimizar el riesgo de incendio que impedirían cualquier fuga accidental. Ahora el ingeniero David Brashat quiere averiguar más sobre esos dispositivos. Está en la base naval de Leichhardt, situada en Nueva Jersey, un campo de vuelo donde el Hindenburg atracó varias veces. Aquí se reúne con el historiador Rick Sitarosa. ¿Por qué usaban hidrógeno, Rick? Porque era barato y abundante. Los alemanes llevaban 35 años volando con él en tiempo de paz y de guerra. No tenían miedo de usarlo y les resultaba barato. ¿Cómo controlaba el capitán esa enorme cantidad de hidrógeno? Cada compartimento independiente tenía un contenedor de gas independiente. 14 de los 16 contenedores de gas contaban con mecanismo manual y automático. Para abrir el hidrógeno, para equilibrar la nave o hacerla más pesada, se tira de este cordón de la zona de control. El cordón se prolonga unos 240 metros hasta donde está la válvula, y la válvula se abría. Entonces el hidrógeno se disipaba sin peligro en la atmósfera. Parecía funcionar bien. Cuando el Hindenburg entró en servicio en 1936, nunca había habido accidentes relacionados con el hidrógeno en los vuelos civiles con Zeppelines. Y en su primer año de servicio, el Hindenburg recorrió más de 482.000 kilómetros. La época dorada de los viajes en dirigible había llegado.
Pero el 3 de mayo de 1937, el Hindenburg partió de Alemania en el que sería su último vuelo. Debería haber sido un viaje transatlántico rutinario. El 6 de mayo llegó a los Estados Unidos. El fuerte viento de cara había ralentizado el vuelo. El Hindenburg llegó retrasado y su llegada aquí a Lakers se había demorado aún más por las tormentas. Pese a todo, poco después de las 7 de la tarde, el Hindenburg hizo su última maniobra. Mientras el dirigible se acercaba a la zona de aterrizaje y lanzaba sus amarras, se detuvo a unos 90 metros del suelo. Después, la tragedia. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the Boeing fast, and all the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's the plane, 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the Boeing mast. All the humanity and all the friends. Más de 2.000 espectadores y los medios reunidos contemplaron con horror cómo se incendiaba la aeronave más moderna del mundo. El último recuento dio 36 pasajeros y tripulantes fallecidos. En solo 32 segundos, un sueño, el de que los cepelines llevarían a miles de pasajeros por el mundo, desapareció. La cobertura mediática de esta tragedia no tuvo precedentes. En Estados Unidos y en todo el mundo, el público vio estas imágenes y se quedó horrorizado. Su reacción fue curiosa. La gente huía de los cines donde había visto el noticiario. La destrucción del Hindenburg fue un ejemplo de catástrofe al estilo del siglo XX y dejó una huella indeleble en el mundo. Habían muerto muchos más en catástrofes anteriores, pero esta fue la primera que se filmó y es una imagen imperecedera. Pero aunque el accidente puso fin al uso civil de los dirigibles, la Marina estadounidense seguía creyendo que estas aeronaves podían tener gran utilidad. Pero para que esas naves fuesen aceptadas para el servicio, el mundo debía convencerse de que la tragedia del Hindenburg jamás podría volver a ocurrir. La transmisión radiofónica de un locutor presente en la catástrofe del Hindenburg, el dirigible que se incendió en Lakers, sigue siendo una de las emisiones más famosas de la historia. El fuego tardó 32 segundos en devorar por completo el Hindenburg y en cobrarse la vida de 36 personas. El accidente puso en duda la seguridad del uso de hidrógeno en los dirigibles. Para Alemania esto fue el fin del sueño de los cepelines. Pero los Estados Unidos tomaron ahora el relevo. Para entender por qué, David ha vuelto a la base aeronaval de Lakers, en Nueva Jersey, escenario de la tragedia del Hindenburg. Aquí un enorme hangar, el hangar número 1, construido en 1920, aún existe. En su interior, David se encuentra con el historiador Rick Citarosa. ¿Qué dimensiones tiene este sitio? Aquí cabrían 6 campos de rugby juntos. La verdad es que cuando lo terminaron en 1921, durante unos 10 años, fue el mayor recinto cerrado del mundo. Y cuando el Hindenburg estuvo aquí en 2 ocasiones, en 1936, solo sobraban 38 centímetros en cada extremo con las puertas cerradas. Es inmenso, 294 metros de largo, tan grande que incluso tiene microclima propio. Alguna vez incluso ha llovido aquí dentro. Pero para albergar una nave llena de hidrógeno como el Hindenburg se necesitaban medidas de seguridad extraordinarias para minimizar el riesgo de incendio.
Cuando los alemanes llegaban aquí con el Graf Zeppelin y el Hindenburg, se encontraban como en casa. Este era uno de los hangares más seguros del mundo para un dirigible de hidrógeno. La razón era por las escotillas de ventilación y las claraboyas del techo para ventilar los escapes de gas y por los adoquines de cemento asfáltico usados en el suelo. 985.000 adoquines que minimizaban el peligro de que saltaran chispas al caer una herramienta. Incluso el circuito de iluminación y los paneles eléctricos eran a prueba de explosiones. Pero al examinar el lugar, David descubre una tubería de gas. Es una prueba de por qué los estadounidenses pudieron continuar trabajando en los dirigibles mientras que los alemanes se desanimaron tras la tragedia del Hindenburg. Los estadounidenses tenían helio. Rick, he descubierto esta tubería de bombeo de helio, así que deduzco que lo usamos para nuestros dirigibles. En 1917, los primeros dirigibles militares estadounidenses volaron con hidrógeno. Todos los globos de entrenamiento, todas las aeronaves llevaban hidrógeno. A finales de 1921 y principios de 1922, hubo 2 accidentes que provocaron que Estados Unidos optase por el uso del helio en sus aeronaves militares. En 1921, 44 soldados británicos y estadounidenses resultaron muertos cuando el dirigible de hidrógeno R-38 estalló en un vuelo de prueba en Gran Bretaña. Un año después, el dirigible italiano Roma chocó contra un tendido eléctrico. La explosión del hidrógeno mató a 33 de los 44 tripulantes. Años antes de la tragedia del Hindenburg, grandes dirigibles americanos como el Shenandoah, construido en 1922, o el Los Ángeles, construido 2 años después, iban llenos de helio. Igual que el hidrógeno, el helio pesa menos que el aire, pero al contrario que el hidrógeno, es inerte, no arde. A principios del siglo XX, el helio se extraía del subsuelo en un solo lugar del mundo: Texas. En el proceso de rearme del periodo de entreguerras, los estadounidenses se reservaron el helio para sí. El gobierno estadounidense intuyó que tal vez no era buena idea darles helio a los alemanes porque había cierto resentimiento. Podríamos decir que el Hindenburg era como una pancarta volante que publicitaba el nacionalsocialismo. Exhibía la esvástica por multitud de países y promocionaba los logros de Alemania. Y en 1937 al público empezó a molestarle eso. Tras la catástrofe del Hindenburg, Alemania no pudo volver a usar hidrógeno. Y como los Estados Unidos eran el único país con reservas de helio, se hizo con el control sobre el desarrollo de los dirigibles. Y llevaría el diseño de los dirigibles en otra dirección, creando una nave más pequeña y más maniobrable: el Zeppelin blando. David quiere ver qué diferencia a los rígidos de los blandos. Su diseño ha permanecido casi invariable desde que se crearon a principios del siglo XX. David ha viajado hasta Goodyear, en Pompano Beach, Florida, para ver un dirigible blando. Y lo primero que hace es examinarlo de cerca. Esto es la piel de la nave. Es firme, estable. Me siento muy cómodo aquí arriba. Pero al contrario que el Hindenburg, esta no es una aeronave rígida, no tiene armazón interior. ¿Qué hay en el interior de esta nave? Lo único que hay dentro son 2 globos de aire y lo que hace el aire es mantener la forma de la nave. Este dirigible es en esencia un globo, no es rígido y utiliza la presión interna para mantener su forma. Los zeppelines rígidos tienen un esqueleto interno, los blandos no. En su lugar, usan la presión del gas interior para adquirir su forma. La bolsa de gas alberga el helio y los globos que contienen aire normal. El helio contrarresta parte del peso de la nave, permitiendo que pueda flotar. La propulsión la proporcionan 2 motores de hélice. Para que sea más ligero que el aire, el piloto Marty Chandler debe regular el aire de los globos internos. Al expulsar aire normal pesado por las válvulas correspondientes, la nave se vuelve liviana y entonces empieza a elevarse. A medida que se eleva, la presión del aire desciende. Esto hace que el helio de la bolsa se expanda. Para mantener la presión, se toma aire y la nave flote equilibrada, sin elevarse ni caer. Mediante la rueda elevadora, el control del timón y el motor, el piloto consigue que la nave despegue del suelo. Lo primero que se ve es que no hay volante de dirección.
No, lo guío con los pies. Uso los pedales del timón para virar a la derecha o a la izquierda. Y para subir o bajar uso la rueda elevadora que tengo a un lado. Lo único que no hacemos es poner boca abajo la nave. No tenemos alerones, no son necesarios. Nosotros somos lo más pesado que lleva la nave, por tanto permanecemos en el fondo. Aunque el piloto cuenta con un panel de aparatos electrónicos, los controles básicos de la nave casi no han cambiado nada. Los dirigibles blandos de helio creados por los estadounidenses en los años 30 se controlaban casi de forma idéntica. ¿Podría un piloto de los años 30 sentarse donde estás ahora y controlar esta nave? Por supuesto, respecto a la mayoría de los dirigibles que había entonces, el tiempo de ajuste sería mínimo. No han cambiado mucho desde entonces. Estos dirigibles resultarían más versátiles que sus predecesores rígidos, convirtiéndose en un casi desconocido pero muy importante recurso defensivo en la Segunda Guerra Mundial. Pero los días del Zeppelin rígido aún no se habían terminado. La Marina estadounidense estaba a punto de iniciar un proyecto muy ambicioso: usar dirigibles enormes como portaaviones volantes. Nuestros investigadores están desvelándonos el mundo olvidado del dirigible. Han reconstruido las fábricas flotantes que construyeron la primera nave. También han reconstruido la época dorada de los viajes civiles en dirigible que llegó a su fin con la tragedia del Hindenburg. Y han descubierto que los Estados Unidos pudieron continuar fabricando dirigibles porque contaban con reservas de helio, un gas más seguro que el hidrógeno inflamable. Pero mientras que Alemania había creado naves de pasajeros para viajes largos tales como el Hindenburg, los Estados Unidos iban en otra dirección: el uso militar. La investigadora Eleanor Herman ha ido a la base aeronaval de Richmond, situada en Florida, para averiguar más sobre los planes militares estadounidenses para los dirigibles. Se entrevista con el historiador naval Anthony Hadwood. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿vio el Departamento de Guerra alguna aplicación militar para los dirigibles? Por supuesto. Los efectivos del Kaiser durante la Primera Guerra Mundial habían bombardeado Londres y otros lugares. Así que los estadounidenses vieron el potencial de los dirigibles, sobre todo en la Marina. En 1931, Washington apoyó la construcción de dos dirigibles navales extraordinarios, el Akron y el Macon, con un coste de $8 millones. Eso equivaldría hoy a más de 100 millones. Aún en el extraordinario mundo de las aeronaves ligeras, estos dirigibles no serían como los demás. No solo eran los mayores que hubiese fabricado la Marina estadounidense, también eran los primeros y únicos hangares volantes. La intención era que esos enormes dirigibles rígidos transportasen un escuadrón de aeronaves a bordo y serían los ojos de la flota. Irían volando por delante de la flota, reconociendo el terreno en busca del enemigo. La primera de las aeronaves construidas, el dirigible Akron, tenía un volumen de 185.000 metros cúbicos, similar a la capacidad de 40 piscinas olímpicas. El globo medía 240 metros de largo, solo 6 menos que el Hindenburg. Contaba con 8 motores, con una autonomía de casi 6.000 millas marinas y podía viajar a más de 128 kilómetros por hora. Pero lo más impresionante de esta nave gigante era su casco. Un espacio interior de 22 metros de largo, 18 de ancho y 5 de altura, capaz de albergar hasta 5 aviones caza. Se usaba un trapecio para bajar los aviones por el vientre del dirigible. Un gancho aéreo se soltaba y el avión quedaba libre, listo para efectuar el reconocimiento aéreo. Aunque pueda parecer una maniobra arriesgada, el lanzamiento desde el dirigible era la parte fácil. Ahora, Eleanor va a despegar en un biplano de los años 40. Quiere hacerse una idea de lo que los pilotos debían hacer después. Porque una vez que la misión del piloto concluía, el avión regresaba al dirigible y en pleno vuelo se acoplaba a la nave por debajo. Era una maniobra que exigía gran precisión. El piloto tenía que equiparar su velocidad a la del dirigible que tenía encima, mientras trataba de enganchar su avión al trapecio. Este avión va a 128 kilómetros por hora.
No puedo ni imaginar cómo es posible engancharse a un trapecio que pende bajo un dirigible. Parecía una combinación perfecta. El dirigible podía transportar aviones a larga distancia de su base, y los aviones ligeros podrían reconocer lugares donde el dirigible sería vulnerable a los ataques. Aunque las pruebas confirmaron la pericia de los pilotos y la ventaja teórica de estos hangares volantes, había una pega evidente. Igual que los barcos portaaviones que estos dirigibles debían imitar, eran vulnerables a la aviación enemiga. Pero no solo el ataque enemigo los hacía vulnerables. Tenían otro adversario que con el tiempo acabaría con el sueño de los portaaviones volantes: el mal tiempo. A gran altura no tenían flexibilidad para soportar el viento y tenían tendencia a agrietarse y destruirse. Y se estrellaban. El 3 de abril de 1933, el Akron resultó destruido en el Océano Atlántico. 73 hombres murieron. Solo 2 años después, el Macon también se destruyó cerca de Point Sur, California. El programa Skyhook era demasiado ambicioso y los enormes dirigibles demasiado frágiles. Pero habían demostrado a la Marina que, usados correctamente, los dirigibles podían ser muy útiles en la guerra. Así que se creó una nave más pequeña y flexible, el dirigible blando. Davis se reúne con Richard von Treuren, ingeniero de la NASA e historiador, para saber más sobre la actuación de los dirigibles en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Marina perdió el dirigible Macon, la sección de aeronáutica solicitó el dirigible denominado K-2. Los aviones miden su tiempo de vuelo en horas, pero un dirigible puede estar en vuelo durante días. También puede deslizarse casi en silencio. Estas cualidades se aprovecharon en el conflicto siguiente. Los dirigibles podían convertirse en cazadores y localizar a un enemigo invisible para las demás naves. Era idóneo para el reconocimiento. Marty, ya entiendo por qué la Marina utilizó dirigibles blandos para patrullar el océano. Desde aquí se ve todo. Se divisan millas y millas de océano, y no solo la superficie, sino también debajo de ella. Impresionante. Más de 130 de estos dirigibles patrullaron las aguas costeras de los Estados Unidos, destacados en lugares como Richmond. Aunque pocos conocen la actuación de estos dirigibles, desempeñarían un papel vital para la seguridad de los Estados Unidos. 4 días después del ataque contra Pearl Harbor, en diciembre de 1941, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos. Grupos de submarinos alemanes zarparon de las bases de la Europa ocupada. Navegando bajo la superficie del Atlántico, harían estragos en todo el litoral oriental. Los submarinos nazis atacaban en silencio y con impunidad. Su objetivo, los buques mercantes que llevaban suministros vitales para la guerra en Europa. Los aliados sabían que tenían que acabar con las manadas de lobos nazis o la guerra estaría perdida. El dirigible es el único enemigo natural del submarino, porque funciona de forma similar al submarino en el océano de aire. Igual que el submarino, el dirigible podía recorrer largas distancias, podía observar desde el aire y gracias al inteligente diseño de su barquilla de control, la clase K, se convirtió en una verdadera amenaza para los submarinos alemanes. Las grandes ventanas de plexiglas ofrecían a la tripulación 360 grados de visión sobre el mar. La barquilla iba dotada de radar y aparatos de navegación y rescate ultramodernos. Desde su atalaya, la tripulación podía detectar a los submarinos mientras acompañaba a los convoyes de buques. Con solo ver un dirigible sobrevolando el convoy bastaba para disuadir a los submarinos de atacar. Los alemanes sabían que los verían y luego los perseguirían los bombarderos. Hemos descubierto varios casos en los que los dirigibles atacaron submarinos. Y por los alemanes sabemos qué opinaban los tripulantes de los submarinos sobre los dirigibles. En general procuraban evitarlos. Los alemanes tenían buenas razones para temerlos. La noche del 18 de julio de 1943, el K-74 localizó un submarino en la costa de Miami. Sabiendo que había buques estadounidenses en la zona, el comandante del dirigible decidió atacar.
Cuando el K-74 se aproximaba, los alemanes lo vieron. El dirigible lanzó cargas de profundidad, pero ahora estaba a distancia de tiro de la artillería antiaérea del submarino. Rota su bolsa de gas, cayó al mar. Todos los tripulantes, salvo uno, fueron rescatados al día siguiente. Los hombres del submarino no tuvieron tanta suerte. Las bombas del dirigible habían dañado los tanques de inmersión del submarino. Intentó regresar a su base navegando en superficie, pero fue localizado por un bombardero inglés y lo hundió. Entre 1942 y 45, los dirigibles de Richmond patrullaron durante 730 días consecutivos. Fue un récord no superado por ningún otro escuadrón de dirigibles. Como resultado, los ataques de los submarinos alemanes contra los convoyes estadounidenses pasaron de 114 en 1942 a solo 8 durante el año siguiente. Los dirigibles tuvieron una actuación impecable durante la guerra, pero desde luego no menos sobresaliente fue el enorme esfuerzo de construcción e ingeniería que les permitió volar. Las bases aéreas tenían que poder dar apoyo a los escuadrones de dirigibles y hubo que construir hangares capaces de albergar varias aeronaves. El proyecto de construcción que cubrió esas necesidades fue el mayor de su clase en toda la historia. Nuestros investigadores estudian la época olvidada de los dirigibles. Han visitado el lugar de la terrible tragedia del Hindenburg en Nueva Jersey y han descubierto que los dirigibles estadounidenses de clase K se usaron para perseguir a los submarinos nazis en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Eleanor está en Richmond, Florida, para averiguar cómo fue posible una operación de tal envergadura en tiempo de guerra. Este lugar, la estación aeronaval de Richmond, fue la base del escuadrón ZP-21 durante la guerra. Otras 9 bases repartidas por el país contaban también con escuadrones y se hicieron 17 grandes hangares o almacenes para dirigibles para albergar a estos cazasubmarinos. En Richmond, esos hangares han desaparecido hace tiempo, pero el historiador naval Anthony Atwood podrá decirnos dónde estaban emplazados. Estos planos los hizo un estudio de arquitectos de Atlanta. ¿Los hangares estaban por esta parte? Había 2 aquí y otro más aquí. La base entró en servicio el 15 de septiembre de 1942. En ella destacaban 3 hangares principales, una zona de aterrizaje de 610 metros de diámetro, 8 zonas de atraque y una planta de helio con una instalación ferroviaria propia. En total abarcaba más de 1000 hectáreas. En la guarnición había 3.500 marineros y 21 dirigibles. Era el mayor escuadrón de la Marina. Todo lo que queda de los 3 hangares es esto. Una jamba de cemento de 36 metros de altura. Había 2 como esta a la entrada de cada hangar, y da una idea del enorme tamaño de los hangares. Pero en 1942 el acero era necesario para los tanques y aviones y no podía emplearse en los edificios. Así que hubo que construir los hangares con otro material. Utilizaron madera. En un principio se pensó utilizar acero, pero luego se hicieron con madera de abeto. Oregón proporcionó la madera para todos los hangares que se construyeron. El tamaño de estas estructuras era enorme. Eran las estructuras de madera más grandes que se hayan construido. Para hacer estas estructuras de madera tan inmensas sería necesaria una cantidad de madera sin precedentes. Aproximadamente 152 kilómetros para cada hangar y casi otros 1500 kilómetros para la base. Sin ellos no habría escuadrones de dirigibles y los convoyes aliados serían vulnerables al ataque de los submarinos. Había que ponerlos a funcionar rápidamente. Y los hicieron como con plantilla. Un plano serviría para todos los tamaños. Los encargados de reclutar personal fueron a la fábrica Goodyear de Akron, reunieron a los obreros y les dijeron: todo hombre entre los 18 y los 42 años que levante la mano. Y allí mismo los reclutaron.
Gracias a la información reunida por nuestros investigadores, ya podemos imaginar el aspecto que esos hangares, las mayores estructuras de madera de la historia, tendrían durante la Segunda Guerra Mundial. El cuerpo del hangar era un arco enorme de 47 metros de altura, 78 metros de ancho y más de 308 metros de largo. Esos arcos iban cubiertos con listones machiembrados, una superficie de 30.000 metros cuadrados. La enorme entrada de cemento reforzado y madera se sujetaba de forma independiente. Cada hangar costó alrededor de $2,5 millones, el equivalente a unos 30 millones de hoy. La base de Richmond se finalizó en menos de un año y estuvo operativa en pocos meses. A lo largo de toda la guerra, el escuadrón realizó más de 100.000 horas de vuelo en casi 8.000 misiones. Juntos, estos hangares y los hombres que trabajaron en ellos aportaron una enorme contribución al esfuerzo bélico estadounidense. En 1945, cuando terminó la guerra, la desmovilización se inició rápidamente. Se desinflaron los dirigibles y se retiraron de las bases, y el personal fue licenciado. Pero ahora, Eleanor quiere saber qué fue de los hangares. Para ello habla con el historiador Michael Hall. Hall cuenta que 2 semanas después de la rendición japonesa, a principios de septiembre de 1945, se recibieron avisos de que un huracán azotaría Miami. Los dirigibles, otras aeronaves y vehículos debían ponerse a cubierto. Y los hangares parecían el lugar idóneo. Sabían que se acercaba el huracán, y lo que hicieron fue traer aviones de las bases militares de toda la zona. Así que los 3 hangares de los dirigibles acabaron atestados no solo con aviones. Los habitantes de la zona metieron en ellos sus coches. Las bases militares de la zona resguardaron allí todos sus artículos valiosos, vehículos militares y demás. Y todos estaban llenos de gasolina. Así que la catástrofe se veía venir. 25 dirigibles, unos 350 aviones y 100 vehículos terrestres se resguardaron en los 3 hangares. La base se había construido para aguantar vientos de 193 kilómetros por hora, pero no tenía defensa contra otro peligro: el fuego. ¿Se sabe cómo empezó el incendio? ¿Fue a causa de un rayo? Es posible que el viento derribase algún elemento estructural del tejado y cayese al suelo. Y recuerde que en el suelo estaban todos aquellos aviones, vehículos y dirigibles, todos ellos cargados de gasolina. Tal vez el objeto perforó un tanque de gasolina y saltó una chispa. Cuando con la fuerza del viento el hangar 3 quedó envuelto en llamas, el fuego se propagó a los hangares 1 y 2 que estaban juntos. Y por eso ahora estamos aquí en la planta de lo que fue el hangar número 1. En poco tiempo los 3 hangares quedaron envueltos en llamas. Los 50 marineros que estaban de guardia lucharon por salir de los edificios en llamas. 26 resultaron heridos. Un hombre perdió la vida. Al día siguiente, solo quedaban los pilares de cemento de los hangares. Se alcanzó tal temperatura que el cemento que hay bajo nuestros pies hirvió. Aquí se aprecia que donde hirvió el cemento estaba uno de los aviones. Ahí fue donde el fuego calentó más, porque los aparatos estaban llenos de combustible de aviación. Cuando la tormenta acabó, los hangares de Richmond estaban reducidos a cenizas. Con un coste unitario de $30 millones, fue la mayor pérdida de bienes públicos del país en tiempo de paz. Hoy esta jamba es lo único que queda de un breve pero emocionante periodo de la historia de la aviación. Los hangares de dirigibles de Richmond son solo un ejemplo de la amplitud de miras que imperó en la historia del dirigible. Desde los primeros días de las fábricas flotantes del conde Van Zeppelin, los dirigibles superaron grandes obstáculos técnicos. La destrucción de la mayor aeronave de la historia, el Hindenburg, sigue siendo una imagen indeleble. Y los dirigibles desempeñaron un papel vital pero poco conocido en el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial. A la larga, estas naves impresionantes, pese a las extraordinarias innovaciones con las que contaban, quedaron relegadas en la revolución del transporte. Sin embargo, durante un tiempo, los dirigibles pudieron haber sido el futuro de los viajes aéreos.